Hola mis queridos y apreciados suscriptores, sean todos bienvenidos una vez más a tu canal Mundo Farándula. Hoy te contamos que el Palacio de Buckingham confirmó que nuestra soberana, la reina Isabel II, dio positivo al COVID el día de hoy. Se lee en el comunicado oficial: Su Majestad, la reina Isabel II, sigue recibiendo atención médica y va a seguir las directivas apropiadas. El despacho de la reina es reservado sobre su salud, pero se informó que la monarca está totalmente vacunada contra la enfermedad. La soberana de 95 años, que celebra sus 70 años en el trono, está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero espera continuar con tareas ligeras en el Palacio de Windsor durante la próxima semana. Ella continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las pautas apropiadas. De igual forma, la reina confirmó que ella y su difunto esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, recibieron sus primeras dosis de una vacuna contra el COVID-19 en enero de 2021, pero el palacio se negó a revelar información sobre las vacunas posteriores, citando privacidad médica. La reina no es la única persona en su círculo que dio positivo por COVID-19, dijo una fuente real este domingo. Se ha diagnosticado varios casos en el equipo del castillo de Windsor, dijeron uno de los medios, sin especificar quién más había dado positivo. La salud de nuestra soberana y monarca, la reina Isabel II, ha sido examinada de cerca desde fines del año pasado, cuando se retiró de los eventos públicos por consejo de los médicos para descansar después de pasar la noche en el hospital por una razón no revelada. Una nueva preocupación se renovó en los últimos días cuando varios miembros de la familia real se autoaislaron después de dar positivo por el virus. Su hijo, el príncipe Carlos, dio positivo por COVID-19 por segunda vez hace 10 días, mientras que su esposa Camila, la duquesa de Cornualles, confirmó el lunes que ella también tenía el virus. Una fuente real confirmó en ese momento que la reina se había reunido recientemente con su hijo mayor, pero la fuente no dio más detalles sobre cuándo tuvo lugar exactamente la interacción. El príncipe Carlos de Gales contrajo el virus previamente en marzo de 2020, cuando los países de todo el mundo sintieron por primera vez los efectos de la pandemia. El príncipe Carlos dijo en el momento en que se infectó por primera vez que había tenido suerte de experimentar solo síntomas leves y agregó que se había salido con la suya a la ligera. El príncipe William también dio positivo en 2020, aunque su infección no se reveló hasta meses después. El diagnóstico de la reina Isabel II se produce días después de que completó su primer compromiso en persona después de que regresó a Windsor desde Sandringham, donde conmemoró el 70 aniversario de su ascenso al trono y la muerte de su padre, el rey Jorge VI. El día miércoles, la monarca celebró una audiencia con el secretario de los Servicios de Defensa saliente, el contraalmirante James McLeod, y su asesor, el general de división Eldon Millar, durante la cual se mostró de muy buen humor. A su regreso a Windsor, una fuente real dijo a los medios que la reina estaba reanudando sus funciones habituales de audiencia, credenciales y reuniones del consejo privado. Ella ha hecho planes para aparecer en varios compromisos importantes el próximo mes. Una recepción diplomática en el castillo de Windsor el 2 de marzo, el servicio de la mancomunidad anual en la abadía de Westminster el día 14 de marzo y un servicio de acción de gracia
por el príncipe Felipe de Edimburgo en el mismo lugar el día 29 de marzo. Si bien aún faltan unas semanas para esos eventos, la prueba positiva de COVID de la reina Isabel II puede poner en duda su asistencia. El domingo, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, deseó a nuestra soberana, la reina Isabel II, una muy pronta recuperación en una publicación en Twitter. Estoy seguro de que hablo por todos al desear a su majestad, la reina Isabel II, una muy pronta recuperación del COVID y un rápido regreso a una salud vibrante, escribió Johnson, quien contrajo el COVID en marzo de 2020, en el apogeo de la primera ola en el Reino Unido, pasando 3 noches en la UCI. Estimado público, para más noticias, suscríbete para que estés al día de todas las noticias de la realeza. Déjanos saber tus comentarios, dale un me gusta a todos nuestros videos y no olvides visitarnos día a día. Mi estimado suscriptor, recuerda y no olvides, todos los días traemos nuevos videos exclusivamente para ti. Te esperamos. Hasta pronto.